Incivilizada, primitiva, brujería. Estos son algunos estereotipos de la medicina indígena desde la época colonial. Para los indígenas en México, la curación tradicional es más que brebajes de hierbas y terapia táctil. Es una experiencia holística en que el mundo físico y espiritual chocan. Aunque muchos mexicanos indígenas y sus descendientes han migrado por todo el mundo, sus tradiciones médicas los han seguido. Pero ¿cuál es la importancia de la medicina indígena en las comunidades mexicoamericanas en los Estados Unidos? 98% de todos los inmigrantes mexicanos residen dentro de los Estados Unidos, y muchos de estos residentes tienen ascendencia indígena. Incluso entre los mexicano-americanos altamente asimilados permanecen muchas creencias indígenas tradicionales. Los médicos y chamanes tradicionales latinoamericanos se conocen simplemente como curanderos. Si bien este es un término amplio que se refiere a los curanderos tradicionales en toda América Latina, los diferentes curanderos utilizan diferentes métodos de tratamiento según la región de donde provienen. Dentro de las comunidades que tienen una alta población de mexicoamericanos, los curanderos frecuentemente usan métodos de tratamiento y rituales que provienen de tribus oaxaqueñas como la Mije, Mixteca y Zapoteca. A diferencia de los médicos occidentales en los Estados Unidos, los curanderos ofrecen sus servicios a un precio bajo y muchas veces no aceptan ningún pago debido a su obligación espiritual a ayudar a su comunidad sin aprovecharlos económicamente. Dado el gran porcentaje de inmigrantes mexicanos que tienen acceso limitado a programas de seguro médico como Medicaid, los curanderos tradicionales y asequibles son importantes incluso para aquellos que no creen necesariamente en el aspecto espiritual de la medicina indígena. Las parteras son curanderos indígenas que se especializan en dar a luz a bebés y ayudar a las mujeres durante el proceso de parto. Los nacimientos al estilo indígena pueden proporcionar una sensación de poder y control a las mujeres en trabajo de parto. Las parteras indígenas se centran en los aspectos físicos, sociales y espirituales del parto. Rodeada de un pequeño grupo de amigos y miembros de la familia, la futura madre es consolada por la partera, que usa un toque tranquilizador y ofrece consejos y amables palabras de afirmación. En lugar de recibir órdenes de un médico, la mujer tiene voz en su proceso de parto. Además, según muchas religiones indígenas, las parteras indígenas mexicanas han sido ordenadas por Dios para ayudar a las mujeres en el trabajo de parto. Su conexión religiosa con el trabajo motiva a estas mujeres a desempeñarse bien, porque hay mucho en juego en la otra vida si no lo hacen. Las experiencias de los hospitales occidentales, por otro lado, son frecuentemente negativas y traumáticas para la comunidad indígena. Los malentendidos culturales abundan porque el proceso de parto en muchos hospitales estadounidenses no está tan orientado a la familia. El proceso de parto en sí mismo es muy diferente en los hospitales estadounidenses que en los entornos indígenas tradicionales. Las cesáreas son frecuentes y a menudo se las considera violentas, peligrosas y innecesarias dentro de las comunidades indígenas. Contrario a los estereotipos prevalecientes, los nacimientos al estilo indígena en realidad tienen tasas de mortalidad más bajas que los nacimientos en los hospitales modernos. Los hierberos son quizás lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en curanderos indígenas mexicanos. Este subconjunto de practicantes son especialistas en remedios a base de hierbas y tienen especial experiencia en el uso de alucinógenos espirituales como el peyote. A menudo considerados chamanes, los hierberos usan una variedad de aceites vegetales, tés y mezclas de hierbas para curar dolencias mentales y físicas. El uso de la medicina indígena en los Estados Unidos ha tenido efectos beneficiosos por los mexicanoamericanos por varias razones. Las barreras del idioma impiden que muchos inmigrantes indígenas mexicanos buscan tratamiento médico occidental en los Estados Unidos. Cuando la medicina moderna es inaccesible y intraducible, la medicina tradicional puede ser una solución reconfortante. Además, frecuentemente existen barreras culturales entre los médicos occidentales y sus pacientes inmigrantes. Si bien un médico occidental puede parecer frío
y más propenso a culpar de la enfermedad de un niño a la negligencia o ignorancia de los padres debido a un malentendido cultural, un curandero puede ofrecer empatía y alivio a los padres. Dados todos los beneficios que ofrece la medicina tradicional, quizás un sistema médico híbrido en que la medicina tradicional y occidental trabajan juntas sería beneficioso no solo para los mexicanoamericanos, sino para los Estados Unidos en su conjunto. 2 sistemas hospitalarios en México ya utilizan un modelo similar. La incorporación de la medicina tradicional en el sistema de salud en los Estados Unidos no tiene que ser un esfuerzo de todo o nada. Muchas prácticas médicas indígenas no interfieren con la medicina occidental. De hecho, investigaciones recientes respaldan su complementariedad, ya que los proveedores han visto un aumento general en el cumplimiento del paciente después de la atención dentro de los modelos híbridos. A pesar de la hegemonía de la medicina occidental que existe en las políticas y los sistemas de salud en los Estados Unidos, la medicina indígena y las alternativas no tradicionales, como la acupuntura y la homeopatía, están ganando reconocimiento no solo en las comunidades de inmigrantes, sino en los Estados Unidos en su conjunto. Los estudios han demostrado que los métodos de tratamiento que combinan la medicación moderna con prácticas indígenas como la atención plena y la espiritualidad son más efectivos que la medicación sola. El aumento de la prevalencia de clínicas médicas holísticas y alternativas es un paso en la dirección correcta. Adoptar la medicina tradicional fomenta el entendimiento cultural, abre la puerta a diversas opciones de tratamiento y hace que la atención médica sea un poco más equitativa. Y eso es algo de lo que todos podemos beneficiarnos. Gracias por su atención.